Bueno, me dicen que ya está en línea alguien que de esto viene advirtiéndolo, que viene peleando y luchando para revertir esta insólita situación que estamos viviendo en un gobierno democrático, que es el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, a quien es un gusto saludar. Rodolfo, Jorge Chamorro en Página Abierta, ¿cómo le va? Muy bien, un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, la verdad, Rodolfo, a mí me hubiera gustado estar en el reportaje de Majul con Sturzenegger, que se animó a repreguntarle algo, ¿no? A decirle, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué echaste 50.000 empleados? Y Sturzenegger tiene el tupé de decir que se crearon 110.000 puestos de trabajo. ¿A usted le consta eso? Mire, yo lo escuché a Sturzenegger también asegurar que el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad tenía que ver con terminar con uno de los monumentos a la corrupción. La verdad que si quiere terminar con la corrupción al gobierno tendría que empezar cerrando la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, porque ahí se tuitearon estafas. Se están gobernando delincuentes confesos. Este gobierno es muy malo, no ha podido explicar hasta ahora a dónde va a parar lo que supuestamente ahorran. Esto que usted refería, que es el ahorro de 2.000 millones de dólares a partir de 50.000 despidos en el Estado según Sturzenegger y que crearon fuentes de empleo, los desmiente la misma realidad, es decir, los datos oficiales. Creció el desempleo en los últimos meses en la Argentina. Los últimos decretos que se conocieron en las últimas horas de facultades extraordinarias o de facultades delegadas se han traducido en un daño irreparable y sin precedentes como daño social en la Argentina en la última democracia. En el caso del INTA o del INTI, estamos hablando del golpe final, del tiro de gracia para toda la industria y la producción de la Argentina. Se están perdiendo los aliados fundamentales para el desarrollo y la expansión. Cuando hablamos del INTI y del INTA, no solo fueron creados mediante una ley, tienen más de 70 años de historia, de trayectoria, no solo al servicio del desarrollo industrial y agropecuario, sino fundamentalmente de la soberanía económica de nuestro país. Estos organismos, tiene que quedar claro, así demostramos que no existen las excusas del gobierno, que hasta ayer se autofinanciaban, es decir, se mantenían solos. A partir de esta decisión del gobierno, si dejamos que prospere, ni el INTA ni el INTI tendrán la capacidad de ahora en más para gestionar esos recursos que gestionaban y menos para firmar los convenios estratégicos que firmaban. Sí, claro, claro. Y aparte, como ustedes y otros que hemos entrevistado han advertido, siempre aparece detrás el gran negocio para algunos amigos, para grupos importantes económicos. Lo del INTA, hay miles de hectáreas en juego, Rodolfo, ahí, ¿no? Sin lugar a dudas, 110.000 hectáreas en todo el país que tienen un altísimo valor, sobre todo porque en la mayoría de ellas se llevan adelante trabajos de investigación. El INTA y el INTI es la asistencia técnica, es la innovación tecnológica, la transferencia de conocimiento, la apertura de nuevos mercados que mejora la competencia, la seguridad de los productos que consumimos toda la población, es decir, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que son las que mayor cantidad de puestos de trabajo generan. Tenemos que ser capaces de contrastar el relato oficial. Nos dicen crece la economía, eso es falso, porque ¿qué sectores de la economía crecen? Crecen la intermediación financiera, las energéticas y las mineras, que son las que demandan solamente el 4% de los puestos de trabajo en el país, mientras que el comercio, la industria y la producción, que son las de mayor demanda de empleo, son las actividades más castigadas. Los salarios y las jubilaciones crecen en dólares. Falso también. Los salarios crecieron en dólares un 36%, las jubilaciones un 34%, ahora el costo de la canasta alimentaria básica creció más de un 70% en dólares, es decir, no nos pueden venir a pedir que midamos nuestro salario en virtud de la cantidad de dólares que podemos comprar, sino
¿Para cuántos litros de leche me alcanza? ¿Cuántos kilos de carne? ¿Cuántos alquileres puedo pagar con mi salario? ¿En serio? Ayer festejaban el 1,6% de inflación, el único que lo puede festejar es Milei, nadie más en la Argentina. ¿Cómo se explica que seamos el único país en el mundo donde baja la inflación, pero las condiciones de vida de todo el mundo empeoran? Se aumenta el patentamiento de los autos de alta gama, 0 kilómetros, y baja el consumo de los bienes que son indispensables para cualquier familia, para cualquier hogar, que son los alimentos. Vamos hacia una Argentina con el 90% de pobres si no frenamos a estos tipos. Sí, sí. Ahora, a mí lo que me asombra, Rodolfo, no sé si a usted le pasará, alguna gente que me rodea por distintas cuestiones, vecinos, compañeros de trabajo, circunstanciales, parientes, uno los ve que está, incluso algunos ganan la mínima, son jubilados, y dice, hay que bancar, porque lo demás no quiero que vuelvan nunca más, hay que seguir bancando. Y usted no, nota, ¿qué está pasando? Bueno, a mí me pasó de encontrarme, lo escribí en mis redes Sí, lo vi, lo vi. el fin de semana pasada, alguien que había perdido $100.000 que se dedicaba al mercado inmobiliario, vendía y compraba propiedades, y desde que asumió Milei había perdido $100.000. Además, me manifiesta, dice, con Cristina yo gané plata, pero más gané con él, es decir, creo que me quiso decir con el expresidente Néstor Kirchner. Pero ¿qué quiere que le diga? Yo odio al peronismo, no lo puedo votar. Por lo tanto, a mí me parece que lo que nosotros tenemos que pensar frente a esto, no enojarnos con lo que vota la gente, pero Claro. sí comenzar a pensar que acá no es que las argentinas y los argentinos se volvieron de derecha de la noche a la mañana. Claro. No, acá lo que existe es una fuerte crisis de representación, pero Tal no cual. solo nos metemos dentro, no solo representación política, representación sindical. Por eso cuando a mí me dicen, bueno, la unidad, bueno, el sindicalismo no tiene por qué esconder la basura debajo de la alfombra. Cuando decimos hay que dar los debates de verdad, hay que volver a recuperar el diálogo real, volver a encontrarse con la gente, en nuestro caso volver a hacer asamblea, volver a escuchar a las trabajadoras y a los trabajadores. Acá la dirigencia sindical y la dirigencia política ha monopolizado la palabra, ha abusado del uso de la palabra. Le tenemos que devolver la palabra a la gente. Cuando digo no meter la basura debajo de la alfombra, no hay mandato de los trabajadores para ir a sentarse en el Consejo de Mayo. El Consejo de Mayo es un mamarracho, es la institucionalización del ajuste. El sindicalismo no puede estar sentado en esa mesa. La ¿No se CGT dan fue. cuenta? La CGT Algunos fue. gremialistas que lo que está buscando el gobierno son cómplices que le permitan aplicar una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos laborales. Estos tipos que se parecen a gremialistas, porque ya ni hablan, ni viven, ni piensan como gremialistas, hablan, viven y piensan como empresarios, nos dijeron hace más de un año que había que ir a dialogar a la Casa Rosada, y los tipos van a tomar café hace 19 meses y no nos pueden explicar a cambio de qué lo están haciendo, porque no se anunció una sola mejora, un solo beneficio concreto para nadie. Tal cual. Sí, sí, la verdad, ¿eh? Y en orden, porque, a ver, el que dice, a ver si coincidimos, Rodolfo, en orden al que, siguiendo lo que dijo Cristina, ¿no? Ojo que el decepcionado con Milei no nos está votando. Entonces yo diría, el que dice que tiene odio al peronismo, yo tengo amigos que son gorilas de alma, y por más que uno haga lo que haga, yo ya no me preocupo, no trato de... Pero hay ese fluctuante, ese 30% que en algún momento fue el 55% de Cristina, fue el 50% de Alberto Fernández con Cristina, ese que se decepcionó, hay que volver a conquistarlo, hay que volverle a dar una esperanza. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sin lugar a dudas. En nuestro caso, apenas asumió Milei, mediciones razonables daban cuenta que el 48%, es decir, casi la mitad Sí. de los empleados públicos votaron a este presidente. Lógicamente, casi 2 años después, la mayoría está arrepentido de haber hecho esa elección. Nadie pensó que estaba votando a su propio verdugo. A los estatales, este gobierno nos declaró la guerra apenas asumió,
convirtió el Estado en un gran campo de batalla y entonces yo digo, vamos a guerrear. Y en las últimas semanas demostramos que este gobierno no es invencible. Salimos a defender el derecho de huelga y la justicia nos dio la razón. Salimos a defender el Día del Empleado Público y la justicia nos dio la razón. Por lo tanto, se le puede poner freno, se le puede poner límites institucionales a mi ley. Por otro lado, yo digo, bueno, cada uno tiene que estar enfocado en su rol. El sindicalismo tiene un gran desafío por delante. Cuando Macri llegó a la presidencia de la Nación, yo no me olvido que nos dijo a todos que eran el mejor equipo de los últimos 50 años y que venían para gobernar por lo menos 20. ¿Y qué pasó? En un solo mandato se fue. ¿Pero por qué se fue? Perdió en las urnas, pero porque antes había perdido en la calle con la manifestación popular. El sindicalismo tiene que seguir enfocado en construir la derrota de Milei en la calle para que luego se dé la derrota en las urnas. Mire, este gobierno no es legítimo. Y ojo, no vaya a ser cosa que digan Aguiar es golpista. Yo digo, hay dos tipos de legitimidades. Una es la legitimidad de acceso al poder, y esa la tiene el gobierno, que es el voto popular, pero otra legitimidad distinta es la legitimidad que se necesita en el ejercicio del poder, y esa legitimidad ya la perdió este gobierno porque tenemos un presidente y un gabinete que actúan al margen de la ley y contra la Constitución Nacional. No me voy a poner acá a detallarle lo que significa la represión, el miedo como política de Estado, la violencia institucional porque se ejerce en este momento desde las más altas esferas del poder. Lo que estamos viviendo se parece muy poco a una democracia y yo creo que el pueblo finalmente va a salir a defender la democracia, es ese 30% del que usted habla. Claro. Ahora, usted dijo algo muy importante, muy interesante. 48% teníamos medido que en su momento lo había votado a Milei. Ese que hoy está arrepentido, que usted constata en el gremio, ¿va directamente ahora a votar al candidato del campo popular que surja de Kicillof, de Cristina, Massa, Máximo, todo esto que se está? ¿O también dice, no voy a votar, no voto a nadie, voto en blanco? Hay un gran enigma. ¿Por qué? Porque la gente tiene muy claro, y eso lo ha logrado con cierto éxito el gobierno, explicar cuáles son sus ideas. Es decir, la gente, el pueblo sabe cuáles son las ideas de Milei. Lo que no conoce todavía es cuál es el programa alternativo. Claro. Vamos muy retrasados. Frente Amplio en Uruguay, como ejemplo, apenas perdieron las elecciones, salieron a recorrer en una primera ronda al país, a escuchar autocrítica y volvieron elaboraron un programa, salieron a mostrar el programa que habían elaborado en virtud de lo que habían escuchado, y la tercera recorrida en el país fue para la campaña. Acá todavía ni empezamos. Me parece que siempre tuvimos programa, que los trabajadores tenemos que estar en ese programa, pero hay que empezar a mostrar cuál es el programa alternativo. El gobierno logró con éxito que gran parte de la oposición política y los sindicalistas nos autocensuremos, que dejemos de hablar de nuestras ideas. Entonces, que pareciera mala palabra hablar de justicia social, que no se pueda poner sobre la mesa de vuelta un impuesto a las grandes fortunas de carácter permanente, porque el déficit cero es un cuento. El equilibrio fiscal es un verso. Es una creación, una elaboración doctrinaria del neoliberalismo, de la extrema derecha. El Estado no es una empresa. No se puede manejar el Estado con los mismos criterios que se gestiona una empresa. Una empresa, si no tiene ganancias, no se puede financiar, tiene que cerrar porque se funde. El Estado no. El Estado bien puede trabajar a pérdidas, y sobre todo si se trata de estar al lado de su gente, de contener a un pueblo en épocas de crisis profundas como esta. Pero imaginemos que aún así aceptamos la premisa del gobierno y decimos, hay que mejorar las cuentas públicas. Bueno, demos el debate, porque a las cuentas públicas también se las pueden mejorar sin destrozarle la vida a la gente y a los jubilados como están haciendo ahora. Las cuentas públicas se pueden mejorar yendo a buscar renta minera, renta petrolera, casinos y salas de juegos, bancos y entidades financieras. Ahí está Lula en Brasil, también logrando el equilibrio fiscal, pero por un camino completamente inverso al que nos muestran en la Argentina. Sí, claro, totalmente. Inclusive, Rodolfo, pasa que
entidades, a propósito de usted dice, no enojarse con la gente que en todo caso es víctima, más allá de su ignorancia política, que tiene todo el derecho, la dirigencia empresaria, hay cierta dirigencia empresaria que hoy, por ejemplo, o estos días, se reúnen los gobernadores y se reúne el sector agropecuario y le vienen a reclamar por la destrucción, como usted dice, advertía, de vialidad nacional, porque dice, no quiere ninguno quiere entrar a hacer las rutas como ustedes le piden y después cobrar el peaje, quieren empezar a cobrar el peaje de entrada. El campo le dice, no me destruyan el INTI, el INTA, las rutas están todas destruidas. Y ahora se vienen a dar cuenta, uno se pregunta, ¿dónde está esa dirigencia, no? No, mire, acá no solo la estamos pasando mal los trabajadores y los jubilados y los sectores populares. Los comercios no les venden nada a nadie. Las pequeñas y medianas empresas se están fundiendo, todas las fábricas se están cerrando, las economías regionales están siendo devastadas. Yo creo que todos se quejan por lo bajo, pero las cámaras de comercio, las cámaras de productores, llegó la hora de que empiecen a conocerse sus posicionamientos públicos. Yo creo que ha existido de alguna manera una buena señal durante las últimas semanas que tiene que ver con que varios gobernadores decidieron empezar a bajarse del barco colonial. Espero que eso dure, porque son los gobernadores los que tienen que levantar la voz. Durante meses mandaron a sus diputados y a sus senadores a levantar la mano para garantizarles gobernabilidad a un presidente que lo único que hizo fue devolverles pobreza para administrar en sus distritos. Mire, del 100% de lo que se recauda en materia de impuestos en el país, el 80% de los recursos se quedan en Buenos Aires, solo vuelve a las provincias. El 20%, pero además de ese 20%, solo el 4% va a parar a los municipios. Se tiene que terminar esta joda de que Milei y Macri vivan con la nuestra, y los recursos se tienen que empezar a distribuir en virtud de las verdaderas necesidades que tienen las personas que habitan cada uno de los territorios de nuestro país. Sí, para liberarlo y agradecerle este tiempo de pensar un poco cómo salimos de esto. El país está explotado, Rodolfo, en todos lados. Yo leo las mañanas las noticias, todas las provincias, los trabajadores estatales protestan, hacen marcha. ¿Cómo sigue esto? Mire, yo creo que estamos en un escenario lleno de dudas, pero con una sola certeza, y es el aumento de la conflictividad. Es decir, una conflictividad creciente desde nuestro lado, dejando en claro que se rompe la paz social en la Argentina y que no es responsabilidad de los trabajadores. Garantizar la paz social siempre es responsabilidad de los gobiernos y la tienen que garantizar con las políticas que se implementan. En este caso, brindando respuestas a las justas demandas que tenemos nosotros, que tienen los sectores populares, que tienen las jubiladas y los jubilados y que tienen el resto de los sectores de la sociedad. Con Milei ganan muy poquito, pero un puñadito. Nadie que nos esté escuchando gana con Milei. La enorme mayoría del pueblo perdemos con Milei. A este gobierno lo tenemos que cambiar si en algo queremos mejorar. Bien, ¿hay plan de lucha de ustedes? ¿Los miércoles se sigue acompañando a los jubilados? ¿Hay preparado algo? ¿Están hablando algo? Yo tengo la mano acalambrada de firmar paros. Yo creo que van entre 58 o 60 medidas de fuerza de alcance general a las que hay que sumar todas las sectoriales que se llevaron adelante desde que asumió Milei. Es a huelga y a movilización. Es ejerciendo el derecho humano fundamental que tenemos los trabajadores y por el cual se regaron de sangre las calles de nuestro país, que es el derecho de peticionar libremente frente a las autoridades. Por lo tanto, vamos a profundizar nuestro plan de lucha. Hoy protestamos en el Ministerio de Economía, este jueves a las 11 de la mañana vamos a ir al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Ahí adentro está el monje negro, el ideólogo de la destrucción del Estado, y luego el jueves mismo a la tarde en defensa de la salud. Si cierran el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, la gente se muere. Si se vacía el Garrahan y el resto de los hospitales y se lleva adelante un ataque contra el sistema sanitario público feroz como el que está llevando adelante el gobierno nacional,
a partir de ahora, el que tiene plata se cura y el que no tiene plata se muere en la Argentina. Así de clarito es el país que nos está proponiendo esta gente. Lo podemos frenar, pero es en la calle. Mire, si los trabajadores nos quedamos en nuestros sectores de trabajo, obedientes, calladitos, mirando para abajo, nos aplastan. Tenemos que salir a la calle. Bien. ¿Va a vetar este hombre? ¿Usted qué cree, el presidente? No, ni el veto le sirve para poder dar vuelta la enorme derrota política que ha tenido el gobierno esta semana. También se mostró durante los últimos días que, bueno, aunque circunstanciales, momentáneas, pero se pueden formar coaliciones políticas en la Argentina que sean capaces de doblarle la mano al gobierno como ocurrió hace poco. Rodolfo, muchísimas gracias, un placer escucharlo, le agradezco que nos atendiera. No, nosotros los agradecidos siempre con este medio, un saludo para todos. Gracias. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado. Nos gobiernan delincuentes confesos, confesos. Y bueno, el plan de lucha va a seguir porque, claro, como dice Sturzenegger, festejaron con champán haber echado 50.000 empleados públicos. ¿Cómo será la crueldad que hasta Luis Majul le dijo? ¿Cuánta crueldad? ¿Para qué sirvió?